humanos que son necesarios para implementarse en el proyecto. Capítulo 11. Seguimiento, monitoreo y evaluación. El proyecto, por supuesto, tiene que tener su propio sistema de seguimiento, muy independiente del sistema de seguimiento que realizan las entidades financieras. Podrán suponer ustedes que si alguien está invirtiendo recursos económicos, bueno, no sé si es generalmente esa pérdida, que si pone la plata va a hacer control del manejo de estos recursos económicos. Ya, pero entonces para ello establecen sus propios sistemas de control. Las entidades financieras visitan a los operadores, hacen seguimiento y hay que comprobar y hay que demostrar que se han logrado resultados. Por eso es que tenemos incluso medios de verificación. Pero independientemente de eso, el proyecto tiene que tener su propio sistema de seguimiento y evaluación. Esto implica, si hacemos seguimiento, si hacemos seguimiento, implica seguimiento a resultados parciales. Y en cambio, si hace evaluación, estamos hablando de resultados totales. ¿Ya? Entonces, el proyectista tiene que planificar su forma tiene que elaborar su plan de evaluación y de seguimiento considerando factores como tiempo, el método y los instrumentos que va a utilizar para hacer este seguimiento y evaluación. Por eso es que deben considerarse resultados parciales, resultados finales, y el mejor elemento para poder hacer esto es el marco lógico, porque ahí a través de los indicadores objetivamente verificables nos están mostrando factores para poder verificar el logro de resultados. Entonces el marco lógico nos sirve para poder trabajar eso. Esta es una relación de una línea del tiempo. Se supone que el proyecto comienza aquí. Aquí estaré el día 1, es a partir del día 0, el día 1. Y hasta aquí termina el proyecto. Entonces, si uno plantea su propio sistema de evaluación y de seguimiento y de evaluación, se supone que cuando acaba el proyecto, tiene que hacer una evaluación final. Entonces, debe decir en el plan de evaluación, debe decirse que se va a hacer una evaluación final. ¿Y a qué se evalúa? El logro del propósito y el logro de los productos. Y para ello va a utilizar los indicadores objetivamente verificables. Pero si nosotros dejamos que sea solamente una evaluación final, puede que nos quedemos con algunas sorpresas porque no se han logrado resultados. Entonces, por ello es que se plantean que hay que hacer seguimiento a procesos intermedios para darse cuenta si se están cumpliendo los resultados planteados en la planificación. Cuando hablamos de evaluación, es necesario a veces hacer una evaluación de medio término que va a evaluar productos para darse cuenta y para ver si que estamos con posibilidades de alcanzar al final. O a veces se hace dos evaluaciones parciales en realidad de productos, una que puede ser acá y otra que puede ser acá. Entonces son evaluaciones de parciales, pero de productos. En cambio, el seguimiento se hace exclusivamente a los insumos. Entonces, este seguimiento generalmente es de carácter mensual o a veces semanal o a veces quincenal. Entonces, son procesos que se pueden hacer con mucha frecuencia para hacer seguimiento de aquellos factores que deberían estarse cumpliendo y nos damos cuenta si se están ejecutando las acciones que van a dar lugar al proyecto. Para hacer el seguimiento hay que basarse por lo menos en lo que vimos hace unos minutos, que es el cronograma de actividades, ¿no? En este cronograma están establecidos los insumos, ¿sí? Y está establecido en la relación de meses el momento en el cual se van a ejecutar. Entonces, si yo voy a hacer un seguimiento, por ejemplo, del primer mes, entonces estas actividades del primer mes tendrían que haberse logrado y entonces voy a hacer seguimiento a estos elementos. El proyectista tiene que elaborar su plan. El proyectista tiene que hacer una narrativa escrita
en el documento donde diga este proyecto se realizará evaluaciones de seguimiento cada mes, cada 2 meses, no sé cómo ustedes vean. Tienen que hacerse considerando factores de tiempo, el método, etcétera. Y además este proyecto deberá ser evaluado una vez a medio proyecto o cuando han transcurrido 4 meses, 3 meses y una evaluación final. Ustedes tienen que escribir en una narrativa cómo se va a evaluar su proyecto. Además, tienen que plantear el nivel de seguimiento, etcétera, etcétera. Pero para ello se deben plantear los instrumentos de evaluación y de seguimiento. O sea, ustedes tienen que diseñar sus instrumentos de evaluación. No podemos decirle solamente a los ejecutores, hagan seguimiento, hagan evaluación, sino que el proyectista diseña sus instrumentos de evaluación. Por ejemplo, este es un instrumento de evaluación donde tiene aspectos de, qué sé yo, de nominaciones, etcétera. Pero entonces aquí cuando habla de criterios podemos colocar los indicadores objetivamente verificables y se caracteriza el cumplimiento, sí, casi, nunca, o sea, si se ha logrado eso y si hay observaciones. Esto es un ejemplo solamente de un instrumento de evaluación. Acá tengo otro instrumento mucho más sencillo donde maneja el propósito. Aquí se escribiría el propósito. Aquí se escribiría el propósito. Ya, y aquí los productos, ¿no? Aquí el P1, el P2, el P3, etcétera, etcétera. Y entonces, en función a cada uno de los productos, cada producto, por ejemplo, cuando hablamos de indicadores objetivamente verificables, tiene criterios cual y cuantitativos. Entonces, lo que implica la cantidad, el logro y la calidad, el logro de este. Y se saca un promedio. Entonces, este instrumento permite hacer evaluaciones incluso parciales del nivel de logro de estos indicadores en función a sus criterios de calidad y de cantidad para obtener un promedio y decir si se está logrando un resultado definido. Este es otro instrumento de seguimiento y evaluación. ¿Está claro? Una, ¿qué están viendo? Eh, 20. Sí, se ve Que una hoja. ustedes tienen que diseñar su propio instrumento de seguimiento y evaluación. Por ejemplo, solamente les doy ejemplos. Hay veces que podemos hacer una hoja de seguimiento mensual. En esta hoja de seguimiento mensual, por ejemplo, colocamos, esto es del mes de julio. Ya, entonces acá diagramaríamos solamente las actividades o los insumos que se tenían que lograr en julio. En julio se tenía que lograr esto, estos son los insumos. El marco lógico nos ha dado factores de tiempo, entonces, que están relacionando. Y entonces vamos a manejar esto. Estoy pensando y me estoy imaginando ahorita una hoja de seguimiento a los insumos, al logro de insumos. Que tenía que haberse logrado, se logró. Entonces, esto es un carácter de sí, esto es no, y esto es un carácter de observación. Sí, se logró, sí. Este otro no se logró. ¿Por qué? Porque hubo esto. Este se logró, sí, este otro se logró, sí, este otro se logró, sí, este otro no se logró, entonces habría esto, está en proceso, cosas así. Si se dan cuenta, esto es solamente una hoja de seguimiento.
Me estoy inventando. ¿Sí? Hay otros, alguna vez he visto otro instrumento que manejaba un misterio de más o menos un almanaque. Y en este almanaque, por ejemplo, estaba dividido, ay, voy a tratar de hacerlo más rápido, en, es un almanaque, ¿no? No sé si estoy calculando el número de días, etcétera, etcétera. Ya, entonces esto corresponde al 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando se maneja esto, se calcula que día, hasta el día 4 tenía que haberse logrado esto. Hasta el día tanto se tenía que haber logrado esto. Entonces, este instrumento permite verificar si se logró o esto se ha logrado un día antes, se ha logrado aquí, o no se ha logrado todavía, entonces se pretende lograr en este otro. Me estoy inventando. Este es un instrumento también de seguimiento, ¿sí? O en el de hace rato que mencionábamos que podía plantearse un instrumento de evaluación donde planteábamos que se podía organizar basado en en los indicadores, en este caso sería un instrumento de evaluación, donde se consideraban independientemente del propósito, entonces se colocaban productos. Aquí estaba el primer producto, el P1, más aquí el P2. Y entonces, como es el que estaba mencionando hace rato, ese producto, el P1, tenía un indicador. Este sería su indicador objetivamente verificable, este. Entonces, de este producto, este indicador tenía un criterio de cantidad. El 80% de los adultos mayores forman parte del proyecto, qué sé yo. Se logró que todos sí, entonces cuando se logra todos, esto es 100%. Pero decía que han firmado el 90%, no, apenas el 60% ha firmado, entonces el logro es del 80%, entonces el promedio que nosotros manejamos sería un 90%. ¿Ya? Entonces se colocan, este era el criterio de cantidad, este el criterio de calidad, y este es un instrumento de evaluación. Como les decía, ustedes tienen que crear sus propios instrumentos de seguimiento y evaluación y estos van a ir al anexario. ¿Está claro? Lo mínimo que les voy a aceptar como práctica, por lo menos, es un instrumento de evaluación y un instrumento de seguimiento. ¿Ya? Y por supuesto, en la parte del, del capítulo correspondiente, que les voy a, creo que es el 12, entraría de forma narrativa de cómo van a ser este proceso. ¿Está claro? En el 11. Acá tienen que hacer una descripción narrativa de cómo van a hacer y por supuesto van a diseñar por lo menos un instrumento de seguimiento y un instrumento de evaluación del mismo que tiene que estar en anexos. ¿Alguna pregunta? No, ¿Está, doctor, está. Sí. y está claro? Capítulo 12, la sostenibilidad. Podrán darse cuenta ustedes que los mejores proyectos son aquellos que tienen mayor sostenibilidad. Esa es la tendencia actual. A ver, la sostenibilidad puede darse en distintos factores. La más común de los factores de sostenibilidad está basado en la sostenibilidad económica para los proyectos económicos. Podrán imaginarse ustedes que si yo tengo
idea de poder hacer una fábrica de, qué sé yo, de calaminas. Entonces, si yo saco un crédito del banco y me alquilo un ambiente, un local y establezco maquinarias y pongo mi fábrica de calaminas, se supone que con la venta de mis calaminas tengo que cubrir mis gastos de producción, vale decir, de la materia prima que estoy utilizando, el personal que estoy empleando, pagar agua, luz, teléfono y además tener una utilidad y además pagar el crédito del banco. Si logro pagar todos esos factores con la venta de mis calaminas, entonces tengo un proyecto económicamente sostenible. Porque si no puedo vender mis calaminas, entonces voy a tener que pagar al banco, tengo que pagar mi personal, entonces voy a tener que sacar plata de algún lugar y fácilmente voy a entrar a la quiebra. Ese es el ejemplo más lógico de sostenibilidad económica. Los proyectos sociales tienen un nivel de sostenibilidad distinto. Alguna vez hemos trabajado como ejemplo proyectos de sostenibilidad económico-social. Alguna vez hicimos proyectos aquí en la zona este de la provincia de Andrés Ibáñez cuando buscábamos seguridad alimentaria en la población, población rural, población migrante, que tenían había alto índice de desnutrición por consumo bajo de proteínas. Entonces promovimos de que económicamente se podía sostenerlos. Hicimos un comedor popular, pero no sirvió para porquería, para nada, porque es una forma de parasitar. La gente va, come y listo y se va, ¿no? Entonces al día siguiente la gente ya no se preocupa de cocinar porque en el comedor van a comer gratis. Entonces planteamos una idea de que le dimos a una familia le dimos un pato y una pata. ¿Qué hace un pato con una pata? Pone un huevo. Salen patitos. Patitos, pues cojean y después ponen huevos y ponen patitos. Entonces, en el tiempo, esa familia tenía varios patitos y que le fortalecían las posibilidades de consumo proteico. Pero la condición era de que en un tiempo esta familia tenía que devolver al proyecto, no el mismo, pero puede ser otro pato y una pata. Pero esto no se devolvía al proyecto, sino se devolvía a otra familia. Esa otra familia iba a reproducir los patos y tenía que devolver a un tiempo una pata y un pato a otra familia. Entonces, en un tiempo, en un lapso de un par de años, nosotros logramos que en una zona se produzcan bastantes patos y tenían las posibilidades alimenticias, la población tenía mejores posibilidades de consumo proteico. Entonces, esa idea era sostenible. Ese es un ejemplo de sostenibilidad socioeconómica. Pero el mayor factor de sostenibilidad en un proyecto social está basado en la transferencia de tecnología. ¿Qué es la transferencia de tecnología? Es la capacidad de transferir el método a la población beneficiaria. Yo tengo, a ver, un ejemplo que si yo agarro una comunidad, y también trabajamos así, en una comunidad rural, etcétera, etcétera, identificamos niños con retraso psicomotriz y obviamente vamos a encontrar leve, moderado y grave. Pero entonces, cuando hay niños con retraso psicomotriz, mi proyecto tenía personal, recursos humanos contratados, entonces podían estimular a esos niños en un centro de educación especial, estimulaban a esos niños para revertir el nivel de retraso psicomotriz. Pero se fue el proyecto, se acabó el proyecto y otra vez la familia se entró en retraso. Mantenían que sus hijos no los estimulaban y entraron algunos casos de retraso psicomotriz. Esa fue una mala idea. En una segunda oportunidad trabajamos lo mismo, entonces lo que hicimos es transferir nuestro método. Diseñamos cartillas, manuales, método, y esto nos dedicamos a transferirlo a la comunidad. Entonces, enseñamos a las familias a que, que tenía que evaluar a su hijo cada mes. Entonces, de acuerdo a la planilla, decía,
nuestro hijo está sentándose, sí, está, qué sé yo, moviendo los ojos, sí, está comiendo, sí. Entonces había una cartilla de forma de evaluación de manera que la familia pueda diagnosticar. Y entonces, si esto no está bien, aquí dice, hágalo, ejercítelo con una sodajera, hágalo caminar. Entonces había que hacer estimulación, modificación del contexto, estimulación para que evitar o para prevenir o para revertir casos de retraso psicomotriz. Entonces, ese segundo proyecto que yo les decía, lo que hacía es transferir el método a la comunidad. Transferíamos nuestro método a la población. Y entonces eso se convierte en un criterio sostenible, que la población se apropia del método, entonces puede seguir funcionando con el mismo criterio, aun cuando el proyecto ha terminado sus funciones. ¿Ya? Por eso, en eso se llama la transferencia de tecnología. Los proyectos tienen que tener algún componente de transferencia de tecnología, de sostenibilidad. Y entonces debe mencionarse en este capítulo 12, el proyectista debe construir párrafos, debe escribir y decir, el proyecto, la sostenibilidad de este proyecto se basa en esto, en esto, en esto, en esto. O si en algún momento dice, este pinche proyecto no tiene ningún elemento de sostenibilidad. Pero la mayoría de los proyectos deberían tener la sostenibilidad basada en la transferencia de tecnología. ¿De acuerdo? A ver, José Luis, ¿cuál sería en el proyecto de aula el criterio de sostenibilidad? El de aula. Sí, Un adulto mayor. sí. A cualquier otro que esté durmiendo. ¿Cuál sería el criterio de sostenibilidad del proyecto de aula? ¿Sería el de la farmacia de remedios caseros? No, para nada. Se acaba el proyecto, se cierra la farmacia y al diablo, se va todo el diablo. No hay nada. ¿Eso qué tiene de sostenibilidad? Eh, que los abuelos, o bueno, las personas adultos mayores, Porque tenemos sean que escribir llamados algo. constantemente para cuidar los jardines de las personas, o El porque proyecto también es reciban sostenible. consulta a ellos, reciban consejo. Se transmite conocimiento. Creo que estoy con problema de datos. ¿Me están oyendo? Sí, sí. Se escucha, doctor. Bueno, ahora se para su pantalla. Hola, hola, hola. Justo cuando pregunté algo se cuelga, ¿no? Ya volvieron todos. ¿Cuál es la parte de sostenibilidad del proyecto? Yo diría que es los adultos mayores terminen, ¿cómo se dice?, siendo consultados constantemente para el cuidado de los jardines de las personas. Ellos dan información y permiten que se sostenga ese tipo de conocimiento, esa tecnología. No, no entiendo. Tal vez que las familias mismas ya pueden cuidar sus plantas que le han regalado y estas ya pueden ayudar a otras familias. Ya, ese es uno. ¿Qué más? Basámonos entonces en ese criterio, en este proyecto, el conocimiento en las familias a partir de la enseñanza de los adultos mayores se genera como criterio sostenible para multiplicarse al resto de las familias. Hay que escribir el criterio de sostenibilidad de cada uno de los proyectos, ¿sí? Después, no sé si tendrá, pero hay que identificar. En la mayoría de los proyectos de ustedes tiene que haber criterios de sostenibilidad. ¿Está claro? O ser hidalgos, ¿no? Este proyecto no tiene ningún elemento de sostenibilidad y punto. Y hay que decir.
¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. No sé si voy a poder. Ya. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Están siguiendo? Sí, Están cambiando, ¿verdad? sí, está cambiando. Listo. Si no hay dudas, el capítulo 13 son recursos económicos. Esta es la parte más delicada del proyecto. Se darán cuenta que es la parte de manejo de recursos económicos. Es frecuente que las instituciones contratan departamentos financieros, personas con criterio económico para poder hacer esta parte de planificación de recursos económicos. Las entidades financieras requieren que sus recursos sean manejados con profesionalidad. Y asimismo, cuando se planifica esto, actualmente las entidades dan un software y en ese software tienen que planificarse todos los criterios económicos, porque es un elemento delicado y además está basado en normas nacionales, internacionales del manejo. En Bolivia tenemos la ley Barceló Quiroga Santa Cruz que dice que el manejo de los recursos debe ser con tal normativa, etcétera, etcétera. Si nosotros planificamos y recursos para esta función, no podemos usar para otros fondos, para otro criterio, no podemos manejar a nuestro antojo. Son cosas que se manejan de manera delicada. Eso hace que las instituciones tengan sus propios métodos de poder planificar recursos económicos. Hay instituciones que son muy fugitivas en ese criterio. Por ejemplo, cuando trabajamos proyectos de USAID, USAID decía, los productos que compren mayores a $500 tienen que ser de origen americano, porque no confiamos en nada. Pueden comprar un producto chino y entonces no les va a durar. No, no, nosotros garantizamos. Por consiguiente, la norma es que compran productos americanos. Entonces, incluso ahí tuvimos algún problema porque teníamos que comprar motos para ir al campo. Y entonces decía, una moto cuesta más de $500 y habría que ver qué moto americana podíamos comprar. ¿Hay alguna moto americana? ¿Hay alguna moto de industria americana? No, la La mayoría son Harley, la chinos. Indian. Una Harley Davidson. Imagínense una Harley Davidson entrando a las comunidades rurales. Imposible, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que esa época nosotros solicitamos por escrito una carta y la mandamos a USAID de Estados Unidos solicitando expresamente que nos permitan comprar una moto japonesa Honda que nos permitía poder ingresar con esa moto a las comunidades rurales. Y del Congreso de Estados Unidos nos contestaron, y tengo la guardada la carta, que sí nos autorizan a comprar esas motos, porque no había motos americanas. Entonces, esos tipos de ejemplos hacen que el manejo de recursos económicos sea bastante fugitivo y muy delicado, y depende de la entidad financiera. Pero en este caso nosotros estamos haciendo un componente de práctica solamente y lo que les voy a pedir es que traten de planificar sus recursos económicos en función de criterios organizados, nada más. Lo que se busque es que ustedes cuando planifiquen sean organizados. Eh, Creo que no voy a necesitar esto. Ya, ¿qué están viendo? La página de Word en blanco. Ya, perfecto. Listo. Entonces, cuando se hace un presupuesto, se coloca presupuesto en
no sé por qué, bueno, ese era el legado anterior, se coloca el tipo de moneda en bolivianos o se coloca en dólares. Sí, ese es el presupuesto. Ahora no hay dólares, entonces no podemos colocar en dólares. Ya, y lo que se tiene que hacer es un presupuesto, pero organizado, organizado. Entra el primer capítulo, por ejemplo, sueldos. Y entonces, en este capítulo se consideran aquellos sueldos que se van a utilizar. Ya, por ejemplo, ¿qué se va a contratar? Un coordinador de proyecto. ¿Cuánto se le va a pagar al coordinador? 6.000 bolivianos por 12 meses. Y entonces esto nos arroja un resultado de 72.000 bolivianos. ¿Ya? Segundo, vamos a contratar 2 educadores. A cada uno le pagamos, solamente vamos a contratar por algunas jornadas, pongamos 400 bolivianos por 3 meses por 2 educadores. Y entonces, esto nos da un monto de 400 bolivianos por 2 educadoras por 3 meses, nos va a dar 2.400 bolivianos. No sé qué me pasa. Bueno, bueno, después vamos a contratar, no sé por lo que vayamos a contratar. En el ítem 2 tenemos, qué sé yo, vamos a utilizar talleres, gastos de talleres. No, material de escritorio. Escritor. Entonces necesitamos para realizar los talleres, necesitamos, por ejemplo, qué sé yo, papelógrafos. Entonces necesitamos marcadores, necesitamos una pizarra acrílica, necesitamos papel bond, necesitamos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, a cada uno de estos criterios hay que ponerles un monto. Entonces, aquí tenemos 100 pesos, aquí tenemos en marcadores, vamos a gastar, no sé, estoy inventándome 180 pesos. Aquí la pieza acrílica va a costar 220. El papel bond vamos a necesitar una caja de va a costar 360. No sé, me estoy inventando, ¿sí? Y entonces tenemos otro ítem que sería el transporte para para los talleres, etcétera, y talleres. Y entonces aquí me estoy inventando de que podríamos gastar refrigerio, talleres. Entonces vamos a asistir 50 personas o 180 personas y a cada uno le vamos a dar de refrigerio más o menos un valor de 6 pesos, 6 por 180, entonces me da 1.080 bolivianos. Ya, entonces, la idea es que se planifique y se consideren todos los elementos que sean necesarios. Obviamente, la información la vamos a sacar en el marco lógico, ¿no? Ahí está planificado todo. Y lo que les pido a ustedes es que sean organizados por ítems, o sea, no mezclar todo.
No voy a poner aquí un sueldo, después una compra de una pizarra, después una computadora. No, no. Hay que organizarlo, hay que ser solamente organizados, ¿ya? Y entonces al final vamos a terminar con un monto solicitado, que sería la suma, de todo, que va a ser, por decirle, 184.325 bolivianos. Y en este caso, las entidades financieras lo que hacen esto, dividen este resultado entre la población beneficiaria y lo que resulta es el costo-beneficio. Cuánto se va a invertir en cada uno de la población beneficiaria, ¿ya? En este componente solamente se planifica de la manera más coherente los recursos económicos. Hagan un ejercicio, hagan su presupuesto lo más claro y lo más organizado posible. Pero eso sí, no pueden olvidarse de nada. Cuando se hace una planificación de un presupuesto en un proyecto, no se considera otros. No hay un acápite que refiera a otros gastos. No hay. Todo es planificación. Y tiene que considerarse todos los elementos que se van a utilizar. Todos. Y si se han olvidado de algo, cuando estén ejecutando, van a ir a tocarles la puerta y van a decir, usted se olvidó hacer esto y ponga la plata. No pueden agarrar, cuando uno ejecuta recursos, no puede agarrar. Uy, nos olvidamos planificar los cepillos de dientes para el taller de salud oral. No, pongamos plata de este otro ítem. No, no se puede, eso es malversación. Entonces tendrán que sacar plata de su bolsillo por el imbécil del proyectista que se olvidó de planificar esos recursos económicos. Por eso entra todo, se planifica todo. La mejor guía es el marco lógico, y especialmente los insumos, donde se establece qué se va a gastar, qué se va a utilizar y todos aquellos factores que implican y van a generar el presupuesto, ¿ya? Obviamente, cuando se calcula el resultado, esto se plantea en función al número de población beneficiaria y decíamos que tiene el costo-beneficio. No se justifica invertir $100.000 para beneficiar a 10 personas. No sé. La tendencia de que los mejores proyectos son los que tienen mayor población beneficiaria. No importa tanto el costo del proyecto, sino que vaya a tener una población beneficiaria coherente. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Ya. Anexos. El capítulo último en este orden, el 14 es de anexos. Lo requisito importante que deben tener el anexario, en el caso de usted, de la tarea que van a presentar, el primer elemento del anexario es el marco lógico. Si hay un proyecto que no tiene marco lógico, en el anexario lo boto a la basura, así directamente. Se supone que es el mejor instrumento de planificación, pero ¿dónde entra en la parte? Tiene que entrar como el primer elemento del documento. Segundo, entran los instrumentos de ejecución. Yo les he pedido como mínimo 2 instrumentos de ejecución, ninguno de ellos simple, todos complejos, solamente 2. Entran los 2 instrumentos, ya sea uno de seguimiento y el otro de evaluación. Y después entran otros, todos los documentos que ustedes quieran colocar, un mapa de geolocalización, quieren colocar su foto, no sé, lo que les dé la gana. Pero lo mínimo que tiene que tener el anexario es el marco lógico, los instrumentos de ejecución, los instrumentos de seguimiento y los instrumentos de evaluación. ¿Ya? ¿Está claro? sí. Está claro. Vuelvo al capítulo 1. El capítulo 1 decía que representa la carátula del proyecto. El capítulo 1 responde a la carátula.
¿sí? Entonces, la carátula, les decía el otro día, que debe organizarse, debe ser informativa en un proyecto. Una carátula no tiene pergaminos, ni bordecito de gatitos, ni de florcitas, ni nada por el estilo. La carátula se llama resumen ejecutivo en un proyecto, contiene información importante. ¿Qué es lo que tiene? El nombre del proyecto. Tiene la localización, es decir, el lugar donde se va a implementar el proyecto. La población beneficiaria directa, considerando aquí factores numéricos, el número. La población beneficiaria indirecta, que sí hay números, también hay que colocarlo. El periodo de duración del proyecto. El financiamiento solicitado y el nombre del proyectista. Esos elementos deben estar establecidos en la carátula del proyecto.